bueno, subtema, y les voy a leer lo que dice en su libro como introducción a este subtema. Dice aquí: desde que nacemos vivimos en sociedad. Esta convivencia con los demás nos permite cubrir nuestras necesidades materiales, pero principalmente hace que nos sintamos seguros, protegidos, queridos, y que aprendemos lo que nos caracteriza como seres humanos, como lo es la comunicación racional. Ahorita vamos a ver qué es la comunicación racional, el convivir con otras personas, las costumbres, las tradiciones y cultura, todo esto que ya hemos revisado con anterioridad. Todo ello lo adquirimos primero en la familia, después en nuestra comunidad, en la escuela y con nuestros amigos. La convivencia con otros nos enriquece también en el aspecto espiritual, pues por medio del ejemplo adquirimos actitudes, virtudes y valores. Vamos a ver un punto en donde esto surge. Sabemos que la convivencia con nuestros semejantes no es fácil, ya que debemos equilibrar nuestros intereses y los de la sociedad. Para ello necesitamos madurar, desprendernos de todo egoísmo y comportarnos como seres civilizados. Vamos a ir revisando, repito, 7 aspectos distintos para que se dé esta convivencia y esta cohesión social, es decir, para comportarnos como lo sugiere aquí, ¿sí? Como seres civilizados. Y para que se facilite, pues, esa convivencia que se tiene con las demás personas y que no se generen puros problemas. Al contrario, que haya puras situaciones, pues, agradables. Bien, entonces, vamos a iniciar. El primero de ellos, el primer aspecto de ellos es el conocimiento mutuo. Este conocimiento mutuo, pues prácticamente se traduce como tomar conciencia y comprender las características propias y las de las demás personas. Es decir, saber que vivimos en una sociedad en donde todos y todas somos distintos y distintas, y pues de esa forma podemos empezar a conocernos, ¿sí? Es decir, lo que ya vimos anteriormente, sin juzgar, al contrario, teniendo respeto por estas diferencias individuales, como cuáles, pues bueno, la manera de pensar, cada quien piensa de una manera distinta, la forma de sentir, cada quien desarrolla sus sentimientos también de una manera distinta y se siente distinto o distinta ante alguna situación, o cómo cada quien ve las cosas. Es decir, no todos y todas comprendemos o identificamos las cosas de la mejor forma. Un ejemplo que se me viene en este momento es: a mí el profesor se me ocurrió poner el fondo negro y todo lo demás blanco. Para mí, pues me gusta cómo se ve. Habrá personas a las que no les gusta y está bien, ¿sí? O sea, la realidad es de que se hace pensando en lo que a cada quien le agrada, porque estás comprendiendo tus características, pero si a alguien más no le agrada, pues está bien que no le agrade a las demás personas. No, no todo se hace para que le agrade a las demás personas, ¿sí? Entonces, estoy comprendiendo que las demás personas tienen características que pues eso da a que piensen de manera distinta o vean o sientan las cosas de manera distinta, ¿sí? Entonces, este conocimiento mutuo, como lo sugería la introducción, se empieza a dar de lo particular a lo general. ¿Qué es lo particular? Lo particular, llamémoslo como el grupo social más pequeño, que sería la familia. Entonces, al estar en familia, ustedes empiezan a conocerse y a conocer a las integrantes y a las integrantes de su familia. Después se va expandiendo, se va con sus parientes, después se va haciendo más grande con las personas de la calle y luego con las personas que están en la escuela, con las personas ya en general, en donde van conociendo a más y a más y a más. ¿Sí? Entonces, todo inicia en el primer núcleo, que sería el familiar, y de ahí se va expandiendo a una sociedad más grande. ¿Sí? Entonces, así es como surge el primer aspecto, el conocimiento mutuo. El siguiente sería la interdependencia, ¿sí? Es decir, voy a separar la palabra. Depender, pues es el recibir el apoyo de alguien para cierta situación, ¿sí? Entonces, sería el depender, pero inter quiere decir entre dos personas o más, o en conjunto, pues. O sea, a mí alguien me ayuda y yo ayudo a ese alguien más, y a la par nos estamos ayudando uno a otra, otra uno, uno a una, uno a una. ¿Sí? Entonces, es la importancia de trabajar con las demás personas.
¿sí? El cómo trabajamos con las demás personas, y al hacer esto, pues combinamos esfuerzos, es decir, todos y todas trabajamos a la par. Un trabajo en equipo no se puede llevar de esta manera si siendo 5 integrantes, solamente trabajan 3 y las otras 2 personas no hacen nada. Entonces no se están combinando esfuerzos, ¿sí? No se está haciendo pues esta interdependencia. Las otras personas van a sacar a lo mejor buena calificación porque las otras 3 hicieron un buen trabajo, pero las que hicieron un buen trabajo, pues no recibieron el esfuerzo de las demás, y ahí ya no sería justicia, ¿sí? Hay que combinar las ideas, es decir, lo que se me ocurre a mí, lo que se le ocurre a otra persona, lo que a mí no se me ocurre, se le puede ocurrir a alguien más, y pues todo eso favorece para, para que se dé esta interdependencia y una convivencia, ¿sí? Una cohesión social en donde pues se unifican las ideas, las fuerzas, los conocimientos, es decir, lo que sabe alguien más, lo que yo sé, y repito, trabajamos en conjunto con las demás personas. A las habilidades, un ejemplo que se me ocurre es, recuerdo la vez que hicieron no sé, un cartel sobre las adicciones. Esa vez alguien a lo mejor tenía la idea de qué escribir, alguien tenía más bien la habilidad de cómo poner el título de cierta forma. Se me viene a los recuerdos, no sé, el de María Ángel, que hizo un dibujo, hizo de dibujos el título, y pues ahí, ¿no? Que se vea la habilidad que ella tenía para hacerlo. Había personas que no tienen esa habilidad, pero tenían habilidad a lo mejor para explicar el tema, ¿sí? Entonces, al combinar todas estas cosas, se genera la interdependencia. Es decir, si no viene mi compañera que está haciendo el dibujo, pues ya no lo vamos a poder contemplar o completar más bien, porque es la habilidad de mi compañera, no es mi habilidad. Entonces, están interdependiendo de la otra persona. Y actitudes, pues la forma en la que llevan a cabo las cosas, el cómo se hacen, ¿sí? El cómo lo viven en ese conjunto, es decir, si se está llevando de una manera afectiva o si se está llevando de una manera pues que no es asertiva, es decir, que el equipo simplemente está discutiendo y demás. No, si se combinan actitudes positivas, pues todo va a salir de la mejor manera. Sí, ese sería el segundo. Salud. Si alguien tiene dudas, puede decir algo, sí, puede activar su micrófono, preguntar y pues está bien. Bien, el siguiente sería la comunicación. Sí, la comunicación, la comunicación se da por medio de un lenguaje racional. En la introducción se habla sobre utilizar este tipo de lenguaje. Lenguaje racional es muy fácil deducir a qué se refiere, ¿sí? No somos seres vivos que utilizamos los ladridos, por ejemplo, ¿sí? Somos seres vivos que utilizamos 3 tipos de lenguaje. Se puede utilizar el lenguaje oral, que es el que yo estoy haciendo en este momento. Se puede utilizar el lenguaje escrito, que es cuando alguien redacta algo para poderse expresar, para poder comunicar, como estamos viéndolo. Y se puede dar también el lenguaje de signos o señas, ¿sí? Donde alguna persona tiene alguna condición en la que no puede hablar, que no puede hacer el lenguaje oral, y se puede dar. Entonces, esto se da de manera racional, pero racional porque estamos utilizando nuestro cerebro y nuestras capacidades como seres humanos para podernos comunicar, pero no solamente abarca eso del cuerpo, sino también lo que somos como seres humanos. Es decir, podemos transmitir una idea, no porque podamos hablar, ya transmitimos ideas, no. El poder hablar ya es una cualidad, ya es una capacidad, pero para poder transmitir una idea, por ejemplo, en la interdependencia, al trabajar en equipo, podemos hacerlo de una manera asertiva, es decir, con respeto, sin anteponerme a las demás y decir, mi idea es mejor a la tuya y por eso la vamos a hacer así. No, así no estamos comunicando con un lenguaje racional. Así simplemente estamos imponiendo, y pues eso no es una convivencia sana, no hay una cohesión social. Al contrario, los demás miembros del grupo de trabajo se van a sentir pues como ofendidos o ofendidas, o van a sentir que enojo a lo mejor. Sí, entonces poderlo transmitir con ese tipo de lenguaje racional, es decir, un lenguaje en el que lo podamos decir de una forma. Ya lo revisamos, de hecho, la clase pasada, cómo es esto del lenguaje,
Sí, lo decía claramente que era la parte en la que podemos transmitirlo sin ofender, respetando. Sí, entonces, permítanme, voy a silenciar esto. Entonces, se refiere a eso. Voy, es que quité la pantalla para poder cerrar el WhatsApp y todo, que no se ve ahí. Bien, entonces, transmitir también sentimientos, ¿sí? Se refiere a la parte de, un ejemplo que se me viene así muy sencillo, es que hay niños o niñas que por ejemplo, cuando no se hace algo como quieren que se haga, hacen un berrinche. Sí, es el ejemplo más claro que se me viene. Entonces, sí están tratando de comunicar algo, sí están dando a notar que a lo mejor están enojados o enojadas o desilusionados, tristes, no sé. Pero quiere decir que están comunicándose no de una manera con un lenguaje racional. O sea, el aventar las cosas, golpear, decir no quiero, aventarse al piso, aventar la puerta, todo eso no es racional. Es a lo que me refiero. Tenemos la capacidad para poder gritar, pero no quiere decir que el gritar se esté dando como una comunicación de lenguaje racional. ¿Sí? Entonces, el poder decir cómo me siento, el poder decir qué es lo que no me gusta, qué es lo que me gusta, qué es lo que me da miedo, qué es lo que me hace enojar, qué es lo que me da felicidad, ¿sí? Todas esas cosas de una manera asertiva, es decir, sin necesidad de aventar como lo que dicen por ahí, que la mamá que a mí se me hace muy chafa, pues, pero es un ejemplo, que la mamá avienta el chanclazo. O sea, eso a lo mejor no es una comunicación con un lenguaje racional, ¿sí? El que te avienten una chancla. A lo mejor no sería la mejor forma de comunicarse. Sí, entonces también se puede transmitir la verdad, es decir, al yo pensar, porque acuérdense, racional viene del pensamiento, al yo pensar que estoy haciendo las cosas de la manera adecuada, pues puedo transmitir la verdad. ¿Por qué? Porque sé que la verdad es lo que me va a llevar a ser una mejor persona en conjunto con las demás. Si yo miento, puedo tener consecuencias ya sea a corto, mediano o largo plazo. Es decir, miento, me descubren en ese momento, pues ya tengo la consecuencia ahí. Miento y no se enteran hasta una semana después, eso ya sería a mediano plazo y pues las consecuencias van a llegar. Miento y no se enteran hasta dentro de 15, 20 años, de todos modos las consecuencias van a llegar. Entonces podemos utilizar el pensamiento, el lenguaje racional y decir, bueno, pues entonces mejor enfrento mis consecuencias y digo la verdad en caso de que algo se esté ocultando o algo pueda hacerle daño a alguien más. Entonces mejor me voy por la parte de la verdad y pues ya puedo ser una persona que genere una cohesión social. Es decir, no sé, el profesor o la maestra dijo, pónganse a hacer esta actividad, se le acaba el tiempo a la clase y digo saliendo, lo voy a revisar la próxima clase para que lo tengan listo. Y había personas que a lo mejor platicando no escucharon y esas personas incitan a decir, es que no dijo nada, hay que decir que no dijo nada. Pues ahí ya no se está utilizando un lenguaje racional, ¿sí? Ya no se está haciendo una cohesión social que favorezca. Porque cuando llegue el maestro o la maestra va a decir, a ver, saquen su actividad. La mayoría, digo la mayoría porque hay personas que no lo son así y hay personas que sí lo son, pudieran decir, no dijo nada, entonces no están comunicando la verdad, ¿sí? Bien, en la parte de cómo las demás personas te transmiten a ti por medio del lenguaje racional, te comunican cosas, serían estas 4 que vienen aquí. El libro lo maneja como la familia es lo que primero te da sus conocimientos como familia, es decir, lo que conocen papá, mamá, hermanos, hermanas, la persona con la que te vas a crear. Te comparte esos conocimientos, sus actitudes, sus valores, sus virtudes. Recuerden que tenemos prácticas dentro de nuestra propia familia que a lo mejor compartimos con otras personas, ya lo vimos también en la clase pasada, hay normas que compartimos con todas las demás personas, pero
hay comportamientos que son solamente de una sola familia y que no la llevan a cabo todas las familias. Entonces, son todas estas cositas que vienen aquí. A la larga, o sea, tiempo después, ya no solamente es la familia la que comunica esas cosas. Ustedes también ya empiezan a comunicar conocimientos, actitudes, valores y virtudes con las personas con las que conviven, las personas con las que se relacionan. ¿Sí? Entonces, ese sería el tercer aspecto para favorecer una cohesión social. El siguiente es la solidaridad. Es decir, bueno, este también ya lo hemos visto en los valores que revisamos, en los valores sociales y más bien en los valores anteriores a la clase anterior. ¿Sí? La solidaridad viene aquí dos definiciones en su libro. Viene una que es muy fácil de comprender, pero que es una definición muy amplia y dice, la Real Academia Española define la palabra solidaridad de la siguiente manera. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Adhesión, es decir, el unirse a las demás personas. Nosotros en formación cívica y ética vamos a tomar la siguiente definición que dice que es caridad o amor al prójimo, ¿sí? Es decir, el hacer las cosas de manera desinteresada, sin recibir nada a cambio y con la intención de apoyar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta solidaridad? Bien, primero, pues es claro, se puede apoyar de manera material, es decir, estamos en una clase de matemáticas y se me quebra la regla, pues alguien más me la puede prestar, pero porque en ese momento surgió la necesidad. Aquí habría que hacer una diferenciación en lo que es diario, préstame tu regla porque yo nunca la traigo, a préstamela ahorita que se me rompió. Cuando alguien siempre le presta lápiz, pluma, regla, lo que sea, a las personas porque no tienen su material, ahí no es solidaridad, ahí es hacerlos y continuar con su irresponsabilidad. No, la solidaridad es cuando surge una situación en la que se puede apoyar, no cuando siempre le estén prestando lápiz a la persona que nunca lleva lápiz. Pues no, ahí no le están ayudando de ninguna forma, al contrario, están haciendo que esa persona siempre le solucionen las cosas porque nunca la va a solucionar. Entonces hay que diferenciar estas dos partes con la ayuda material en la solidaridad. La siguiente sería, la siguiente forma en la que se manifiesta es porque se está haciendo una práctica del bien, es decir, al yo apoyar a alguien más, estoy apoyando para que las cosas sean mejor de manera personal para la otra persona y para la comunidad en general. Sí, es decir, no voy a apoyar a alguien a hacer el mal, no es de que, ay, sí, hay que juntarnos para darle de sopapos a alguien, no, eso no es solidaridad, ¿sí? La solidaridad, repito, se manifiesta en el momento en el que lo que vamos a hacer para apoyar a las demás personas se va a generar un bien común, ¿sí? Otra de las cosas en las que se puede manifestar es dando un trato cordial, es decir, manifestando de manera asertiva el cómo yo te puedo ayudar, el ayudarte porque pues quiero hacerlo, ¿sí? O sea, y de una manera en la que te esté respetando y me esté respetando a mí mismo o a mí misma, ¿sí? Haciéndolo todo dentro de un lenguaje racional, ¿sí? Es decir, no gritando y te dicen, ay, sí, pues ya te voy a ayudar, no, pues de esa forma no estás siendo solidario o solidaria, ¿sí? No estás tratando de, de apoyar de una manera cordial, ¿sí? Entonces, también se puede dar en conjunto con la cordialidad, pues la corrección. Las personas nos equivocamos mucho, sí, estamos propensos todos y todas a tener errores. Entonces, estos errores otra persona te puede ayudar a solucionarlos, pero pues repito, hay que utilizar el lenguaje racional para poderlo decir, ¿sí? No simplemente hay que llegar y decir, ah, ya te equivocaste, ya viste cómo estás haciéndolo. O sea, todo eso no es hablar de manera solidaria. De manera solidaria es apoyar a la otra persona en su error y decir, pues esto está pasando, se está haciendo así y a lo mejor poder hacerse de esta forma. Repito, el lenguaje racional ahí es súper fundamental para que se pueda ser solidario o solidaria. De lo contrario, pues no se estaría haciendo ni solidario ni solidaria. Simplemente se está corrigiendo desde una postura de yo puedo más, yo sé más y pues ya, y no.
la realidad sabemos que no es así, así no vamos a poder tener una cohesión social, es decir, no vamos a poder estar bien en sociedad, no vamos a poder convivir de una manera pacífica y se van a generar más problemas. Y por último, entraría la generosidad. Esta generosidad, pues es el poder dar sin recibir nada a cambio, el hacerlo porque quiero hacerlo, el estar bien con hacerlo y porque tengo los medios para hacerlo. Yo les había dicho en clases anteriores, si yo quiero ayudar a alguien es porque tengo la capacidad de hacerlo y porque tengo los medios para hacerlo. Si no tengo los medios para hacerlo, a veces es muy lamentable, pero es una realidad. Yo quisiera a lo mejor apoyar, no sé, con comida a una persona que veo que la necesita, pero si yo no tengo comida, pues ya seríamos 2 personas sin comida. Entonces, primero me hago de esa comida para satisfacer mis necesidades y de manera generosa darle a la otra persona y equilibrar, que ninguna de las 2 personas tengamos poco, sino que tengamos lo mismo y que podamos salir adelante juntos y juntas en esto del apoyo mutuo. ¿Sí? Entonces, claro, podemos apoyar a las demás personas siempre y cuando no nos hagamos daño, ni de manera personal ni a las demás. ¿Sí? Entonces, la generosidad es parte fundamental de la solidaridad. Siguiente punto, siguiente aspecto para esta convivencia sería la cooperación. La cooperación es algo muy sencillo, se da de muchas formas, ¿sí? Práctica, la definición, dice es ayuda mutua. Si es ayuda mutua, pues tiene que ver con el que todos y todas hacemos, pero yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, y todo esto dentro de la solidaridad, es decir, no te voy a ayudar porque sé que tú me tienes que ayudar como obligación, no, yo te ayudo porque quiero hacerlo y yo coopero, pero podemos cooperar en conjunto, ¿sí? Esto está ya más relacionado al que todos y todas trabajemos a la par. ¿Para qué? Pues aquí lo dice, para lograr fines comunes. Les voy a dar un ejemplo, más allá de lo que sería la escuela. En casa, ahora que estamos pues todos y todas así como encerrados y encerradas, pues hay un montón de situaciones que cambian. Ustedes están viviendo una realidad completamente distinta a la que se conocía antes de esta pandemia y ahora tienen que adaptarse de alguna forma. Pues en esa adaptación está la cooperación, es decir, cómo a cada quien, y aquí en la parte de la interdependencia, perdón, puede tener ideas, esfuerzos, puede tener conocimientos o habilidades para llevar a cabo esa cooperación. ¿Sí? Es decir, hay muchas casas en donde se condiciona y dice, si tú limpias esta parte de la casa, vas a tener beneficios como jugar más tiempo en Xbox, no sé, en lo que tengan pues, o a lo mejor vas a poder ver más tiempo la televisión o no sé, las condiciones que pongan, ¿sí? Entonces ahí estarían entrando beneficios en conjunto, es decir, les voy a dar aquí el ejemplo de la limpieza, no sé, que en casa me pide mamá o papá que limpiemos cierta área en conjunto. Entonces, el beneficio va a estar ahí, que se va a limpiar esa área en común, pero no solamente se está haciendo esto para que mamá o papá estén bien, no, porque yo también al estar en esa área en común, pues también me voy a sentir más cómodo o cómoda estando en un lugar limpio, ¿sí? Es decir, no están cooperando para que papá o mamá estén bien, no, están cooperando para que todas las personas en casa, en el conjunto que estén bien. Y después vienen los beneficios particulares como jugar más tiempo, ver una serie solos o solas o los que les den, o sea, tú puedes irte allá y dibujar en el piso, hacer lo que tú quieras, porque ya cumplimos con la cooperación mutua, es decir, ya todos y todas trabajamos y ahora toca el tiempo de relajarnos y estar cada quien en sus actividades, porque ya se logró ese fin común. ¿Sí? Entonces, pues ahí estaría la cooperación. Siguiente es la creatividad. ¿Cómo la creatividad puede estar aquí relacionada? Bueno, sabemos que la creatividad casi siempre se piensa como algo de arte, como la música, la pintura, el dibujo, la danza, no sé. Pero pues también hay otros tipos de creatividades en las que se necesita pues usar para que exista una cohesión social. Aquí tenemos tres cosas en específico, que sería tener creatividad en lo tecnológico. Si no hubiera personas que hubieran tenido la creatividad de generar una plataforma llamada Zoom, en este momento no estaríamos teniendo esta clase. En este momento no estuviéramos conviviendo en esta clase y no estuviéramos
favoreciendo una cohesión social, es decir, que todos y todas estemos en formación cívica y ética de primero B. ¿Sí? Entonces, si a alguien no se le hubiera ocurrido, si no hubiera tenido esa creatividad, no hubiera sucedido lo que está sucediendo en este momento. En lo científico, algo muy importante en esta temporada es pues la cura para el coronavirus, por ejemplo. Alguien necesita crearla, entonces ahí estaría la creatividad para volver a tener la convivencia, a lo mejor no igual como la teníamos antes, pero sí que se pareciera o que podamos salir, que se vuelvan a abrir las plazas, que podamos ir a un restaurante con la misma facilidad, que podamos ir a cualquier lado sin necesidad de estarnos cuidando como lo estamos haciendo. Entonces se necesita esa creatividad para esa convivencia, ¿sí? Y por último, lo laboral. Aquí lo laboral se está refiriendo más ya a la parte de tener un empleo, ¿sí? Y pues claro, sabemos que el empleo favorece de muchísimas formas, que de hecho es el que vamos a ver ahorita sobre el trabajo y cómo favorece el que exista la creatividad para generar nuevos empleos. Estas tres cosas y toda la creatividad que existe, incluso en lo artístico, lo único que buscan es facilitar la vida de las demás personas. Si no existieran estas cosas, repito, lo tecnológico no nos facilitaría el tener esta clase, lo científico no nos facilitaría el salir por una cura y el que estemos curados y curadas y que podamos salir y tener esa convivencia, el que se tengan trabajos para que podamos satisfacer algunas necesidades, comer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso facilita la vida y la convivencia con las demás personas. ¿Sí? Entonces, por último, como se los había dicho, está el trabajo, ¿sí? El trabajo se refiere ya a el poder tener un sustento, porque lo dice aquí claramente, el cual cubre necesidades. Hay dos tipos de necesidades, las materiales, que sería, por ejemplo, tener una casa, tener un carro, pero hay algunas más fuertes y fundamentales, como el tener comida, tener agua para tomar, ¿sí? El poder pagar la luz, el poder pagar las personas que rentan la renta, las personas que están pagando una casa, poder pagar la casa, ¿sí? Entonces, todo este tipo de materiales se refiere no solamente al decir, ay, pues ya me compraron un videojuego, ya tengo una computadora, ya tengo mi tablet, ya tengo mi celular. No, esos materiales son secundarios. Hay cosas más importantes, repito, como el comer. Y ahí se necesita, pues, la materia. ¿Sí? Por eso se llama material, porque proviene de la materia. Entonces, el comer, pues, ya sería el fundamental. ¿Sí? Y de ahí todos los demás que acabo de mencionar. Pero también hay necesidades sociales. Cuando una persona entra a un trabajo, no solamente trabaja solo o sola, ¿sí? Genera convivencia, que es lo que estamos viendo. Es decir, está alrededor de más personas, está interactuando con más personas y pues convive de alguna forma. También genera un sentido de pertenencia, es decir, sentirse parte de algo, el decir, ah, pues como estoy con personas, voy a poner mi ejemplo, como yo estoy con maestros y maestras, me siento parte de los maestros y maestras. Cuando tenemos consejos técnicos, que tenemos esas reuniones entre maestros y maestras, sentirnos parte y decir, ah, yo también soy un docente y pues puedo aportar a lo que estamos viendo en este consejo técnico. Entonces ya me siento parte de lo que soy. ¿Cómo ustedes pueden sentirse parte en este momento la mejor de su familia o sentirse parte de su grupo de primero B cuando están allá? ¿Sí? Entonces, sentido de pertenencia. También genera amistades. No solamente estoy con maestros y maestras, ustedes no solamente están con compañeros y compañeras, también hay personas que ya hay un enlace de manera emocional con las que prefieren estar y convivir, y pues eso se le podría llamar amistad. Acuérdense que lo habíamos visto como uno de los valores fundamentales para tener una convivencia sana, el tener un amigo o una amiga con quien poder compartir las cosas, con quien me siento identificado o identificada para poder estar bien en ese lugar, ¿sí? Y por último, también genera un sentimiento de que somos útiles, es decir, de que no solamente estamos ahí parados o paradas sin hacer nada, como si no existiéramos, pues, ¿sí? No, al contrario, como yo puedo tener lo que acabamos de ver, conocimientos, habilidades, actitudes, ideas, pues yo también puedo esforzarme y así, claro que soy útil de alguna forma. Es decir, no solamente soy como si fuera una planta y una planta de ornamento, es decir, de esas que son de adorno.
porque incluso hasta esa planta cubre su función, que sería adornar, pero nosotros somos personas racionales, somos seres humanos, entonces, claro que tenemos alguna utilidad en el espacio en el que nos encontremos y de la forma en la que estuviéramos conviviendo, y de manera específica en el trabajo que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, estos son los 7 aspectos que nos ayudan en esta convivencia que tenemos todos los días y que favorecen a que exista una unión entre la sociedad. En este momento estamos unidos y unidas, porque la sociedad, repito, surge en la familia una pequeña sociedad, esa sociedad se expande para con sus parientes, amigos y amigas, y luego se expande para con la escuela, y luego con todo el municipio, y luego con todo el estado, y luego con todo el país, y luego con todo el mundo, y no dejamos de ser una sociedad. Entonces empieza en algo muy pequeño y se hace algo muchísimo más grande.